Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta videoconferencia donde tenemos como objetivo fundamental reflexionar un poco más sobre la hipertensión arterial como un problema de salud pública. Esta videoconferencia ha sido organizada bajo la coordinación de la Subcomisión de Promoción de la Salud para el Abordaje Integral de la GNT. Esta subcomisión es parte de la Comisión Nacional que implementa la Política Nacional de Enfermedades No Transmisibles. Y hemos querido sumarnos en este Día Mundial de la Hipertensión 2023 para poder sensibilizarnos y aprender un poquito más de este tema desde un enfoque de las determinantes sociales de la salud en materia desde los factores que determinan a un nivel macroestructural hasta los niveles más cercanos a la persona. Soy educadora para la salud de la Unidad de Promoción de Vida Sana y Bienestar, así es de que va a ser un gusto compartir con ustedes. Agradezco que estén conectados a este tema en este Día Mundial de la Hipertensión 2023. En primer lugar, no podemos iniciar esta conferencia sin tener claridad de qué es la hipertensión arterial. Quiero clarificar que el enfoque de esta videoconferencia que vamos a tener ahora, aunque si bien retoma elementos clínicos con algún lenguaje médico, el enfoque es un enfoque de promoción de la salud. Por eso vamos a analizar mucho más aquellos factores que determinan socialmente este problema de salud. Entonces, lo que vamos a analizar es la hipertensión arterial como un problema de salud que está determinado por múltiples factores, por múltiple etiología. Entonces, vamos a partir de lo que es la hipertensión arterial desde un enfoque de lo normal, que es una presión arterial sana, o sea, una persona que no tiene hipertensión. Entonces, ustedes pueden ver en la primera gráfica unos valores muy buenos de hipertensión, 120/80. Entonces, quizás es una de las metas que todos deberíamos de tener, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Que sin hipertensión, nuestro corazón bombea normalmente la sangre. La sangre fluye fácilmente a través de los vasos. O sea, todos tenemos presión arterial, porque si no, no circulara la sangre en todos nuestros venas, en todas nuestras arterias. ¿Qué pasa cuando esa presión aumenta? O sea, que se bombea con mucha más fuerza. Es ahí donde se da la presión arterial alta, que deja de estar en ese número mágico de 120/80. Entonces, estamos explicando este tema como quisiéramos que se le explicaran a las personas, a los pacientes que son usuarias en los servicios de salud. Entonces, la hipertensión arterial queda claro que es una enfermedad no transmisible, por eso estamos en este abordaje de las enfermedades no transmisibles, que tiene una etiología o un origen múltiple. Ya decíamos que se caracteriza por esa elevación de la presión arterial y que además esa elevación, aparte de ser una enfermedad, también constituye factores de riesgos para otras complicaciones que puede dar una hipertensión arterial elevada, como puede ser una enfermedad cerebrovascular, las cardiopatías isquémicas, etcétera, incluyendo la enfermedad renal crónica, porque los que sufren con la presión arterial elevada son nuestros pobres riñoncitos, ¿no? Entonces, según los lineamientos técnicos para el abordaje integral de la hipertensión arterial, diabetes mellitus y enfermedad renal crónica, que nosotros tenemos como Ministerio de Salud, decimos que esa elevación sostenida de la presión arterial sistólica y o diastólica con valores iguales o mayores de 140/90
medida correctamente en 2 o más ocasiones, nos va a dar como producto un diagnóstico de hipertensión arterial. Pero veámoslo un poquito más detenido esto, porque la hipertensión arterial puede clasificarse de diferentes maneras. Aquí vamos a reflexionar nada más en la clasificación de la presión arterial por sus valores y por su etiología. Por sus valores, es importante que reconozcamos que se clasifica de esta manera. 120-80, como veíamos en la primera lámina, estamos hablando de valores de presión arterial óptimos. Ya entre 120 a 130, con una variación de la diastólica entre 80 a 84, también estaríamos pensando que con el estilo de vida que llevamos, etcétera, los salvadoreños y las salvadoreñas podríamos tener una hipertensión normal. De 131 a 139, con esos valores de diastólica entre 85 y 89, ya está normal, pero un poquito alta. La clasificación por su valor estaríamos hablando normal alta. Cuando el foco se enciende rojo, cuando en 2 ocasiones se nos mide y tenemos más de 140/90. Hipertensión grado 1, luego tenemos la hipertensión grado 2 y la hipertensión grado 3, que ya ahí estamos con una situación bastante complicada. No voy a detenerme mucho en esto, porque esto, la reflexión que yo quiero hacer es que es importante que las personas, nuestros pacientes, la población en general, conozca estos números. Por eso la OMS-OPS mantiene este eslogan desde ya hace aproximadamente 2 años y dice, conozca sus números, pero no los conozca, que no los conozca solo el personal de salud, el que le toma la presión. Y es importante aquí la comunicación con la persona, la comunicación con el paciente. Le dice, ¿tiene bien la presión arterial? ¿Qué significa que la tenga bien? La población tiene derecho a conocer y a saber cuál es el valor, cuáles son los números de su presión diastólica y sistólica. Entonces, y explicarles, que sepan qué significa. Entonces, conozca sus números, conózcalos usted como proveedor de servicios de salud y lo debe de conocer también la población. Por su etiología, la hipertensión arterial primaria, que es el 90% de los casos, en algunos casos es de origen genético por factor hereditario familia. Yo, por ejemplo, mi madre era hipertensa, todas mis hermanas son hipertensas, y entonces yo tengo un factor fuerte de padecer hipertensión por esta genética, por esta herencia familiar. Pero también es importante que reconozcamos que también al aparecimiento de la hipertensión arterial contribuyen múltiples factores que están asociados a estilos de vida y que están asociados también a otras determinantes más globales, más estructurales. Entonces, aquellas que están relacionadas a estilos de vida, por ejemplo, un estilo de vida sedentario, ya más adelante vamos a hablar un poquito más de esto, un estilo de vida sedentario, hábitos nocivos de consumo de alcohol, la conducta de fumar, o ahora que está tan de moda otras formas de echar humo, como por ejemplo el vapeo, ¿verdad? Pero fumar, el tabaquismo es un factor importante para elevar la presión arterial. Y también hay, entre otros, ya vamos a profundizar más en los factores de riesgo, pero también hay otras causas de hipertensión secundaria que generalmente, como ustedes lo ven aquí, se puede deber a estas otras causas, como por ejemplo malformaciones arteriales renales, problemas hormonales. Esto también es, este tipo de hipertensión también es más frecuente en niños. Tiene una característica que
es curable en la mayoría de los casos si se corrige la causa secundaria de esa hipertensión, entonces esta puede retroceder. Pero la primaria se puede prevenir. Se puede prevenir, se puede controlar y hacia eso va también el llamado. ¿Cuál es aquí el mensaje importante? Usted debe conocer sus causas, sus propios factores. ¿Qué le eleva a usted la presión arterial? ¿Será su estilo de vida sedentario? ¿Será cómo se alimenta? ¿Será que hace un excesivo consumo de alcohol? ¿Será que no estamos descansando adecuadamente? Porque un sueño reparador, sus hábitos de descanso son importantes. ¿Cómo estamos manejando las emociones o gestionando nuestras emociones? Y el tema del estrés, todo eso. Cada quien, esto es desde lo teórico, desde lo que la evidencia científica ha demostrado, pero cada uno y cada una de nosotras conozca sus causas. Ese es un mensaje importante. Por supuesto que es necesario que todas las personas conozcamos signos y síntomas, los más comunes de la hipertensión arterial. Esto tiene un objetivo y es buscar ayuda oportunamente. La mayoría de las personas con presión arterial alta no tienen signos ni síntomas. De hecho, 80 de cada 100 personas hipertensas desconocen que lo son. Eso significa que la hipertensión arterial puede estarnos causando ya complicaciones, afectando otras partes de nuestro organismo, por ejemplo, nuestros riñones, y nosotros todavía no sabemos que somos hipertensos. Entonces, es importante que conozcamos cuáles son los signos y síntomas más comunes. Ese dolor de cabeza persistente que muchas veces ocurre de manera abrupta, aguda y que no se le quita y es un fuerte dolor de cabeza, podríamos pensar que es hipertensión. Zumbidos en el oído. Y yo digo zumbidos porque me gustaría que también a la población se le explicara así en su lenguaje común. Le zumba el oído, siente que a veces le zumban los oídos, puede ser hipertensión. Ay, doctor, es que a veces veo borroso. Y a veces siento unos destellos, así, luces que pasan. También puede ser hipertensión. Recordemos que como está habiendo presión sobre los vasos sanguíneos, también puede haber sangrado por la nariz. Y los ojos pueden estar rojos. A veces también puede haber mareos y puede haber vómito. Es importante que la población reconozca estos signos y síntomas para que la hipertensión no continúe siendo conocida como el asesino silencioso. Pero lo más importante es que la población sepa qué hacer si cree que puede estar teniendo una hipertensión. Entonces, promover el comportamiento de buscar ayuda, consultar, tener un control de su salud, aunque no tenga ninguna enfermedad, que tenga un control de salud la población adulta como el control de niños sanos. ¿Por qué no? Pero eso significa que los servicios de salud también tienen que estar abiertas a las personas que quieren saber su estado de salud y quieren cuidarse. Por eso es que desde la promoción de la salud hablamos mucho que los servicios de salud deben estarse reorientando. El Salvador, el sistema de salud El Salvador está dando pasos muy grandes, muy sostenibles en cuanto a la prevención y la reorientación de los servicios de salud y la importancia de detectar oportunamente esta situación para poder instituir un tratamiento temprano y evitar complicaciones. Estas complicaciones más frecuentes, si no se controla, lo que debemos evitar una vez hayamos captado a una persona que tiene diagnóstico de hipertensión, ok, tenemos una enfermedad, ya me dijeron, soy hipertensa, pero ¿qué puedo hacer? Yo necesito ser, sí, una hipertensa, pero controlada. Sí se puede estar saludable a pesar de tener una hipertensión. El manejo farmacológico es importante y una buena adherencia, pero también los pilares que le siguen.
que tiene que ver con el manejo no farmacológico. Y ustedes, los que son del Ministerio de Salud, saben lo que estamos apostándole a promover y a ejecutar con la población este manejo no farmacológico que está relacionado a estilo de vida saludable. Entonces, estas complicaciones pueden ser el infarto, el corazón se va poniendo grande, puede desarrollarse una insuficiencia cardíaca, accidentes cerebrovasculares, la enfermedad renal crónica y el tema de la retinopatía, que en este caso, ustedes saben, afecta los vasos sanguíneos de los ojos. Cuando hay diabetes se da la retinopatía diabética, pero en este caso también puede causar la hipertensión una retinopatía. Prevenir complicaciones es una tarea compartida. Compartida, ¿por qué? Porque si usted, proveedor de servicios de salud, médico, enfermera, hace la labor educativa, da un buen tratamiento farmacológico, se toman en cuenta todos los pilares del cuidado de una persona hipertensa, usted estará haciendo su parte para prevenir complicaciones y muerte prematura en las personas que tienen hipertensión. Pero también necesitamos que la persona con hipertensión haga su parte, ¿verdad? Que haga su parte haciendo cambios efectivos en su estilo de vida, siendo adherente al plan de cuidado, al medicamento y a las otras recomendaciones que su médico o médica le esté haciendo para mantener su presión arterial estable. Por supuesto que la presión arterial es un problema fuerte en El Salvador. Yo les pongo esta tabla de información de los que han fallecido a causa de enfermedades cardiovasculares en el grupo de edad de 30 a 69 años que el doctor Matías Villatoro lo comparte dentro de la situación de las enfermedades no transmisibles, porque el país lleva esta vigilancia, lo que se llama muerte prematura a causa de una ANT, que es la que ocurre antes de los 69 años. Y vean ustedes, esta gráfica la pongo porque decimos, estas muertes pudieron evitarse. Ok, era una persona hipertensa, pero si se hubiera trabajado adecuadamente con corresponsabilidad compartida, ¿ok? Estas muertes pudieron evitarse. No es justo, es evitable que las personas mueran tan tempranamente a causa de una enfermedad que es controlable. Una enfermedad que puede mantener con un estilo de vida adecuado niveles de salud aceptables. Vean ustedes acá, por departamento, tenemos 7 departamentos con alta tasa de fallecimiento a causa de enfermedades cardiovasculares. Entonces, Chalatenango va a la cabeza, Cabañas, La Unión, San Vicente, La Paz, Morazán. Posteriormente, el licenciado Danilo Pérez del CDC va a aportar mucho más en este análisis de las determinantes sociales, pero vean ustedes estos departamentos, muchos de ellos tienen características, por ejemplo, Morazán, de ser departamentos con extrema pobreza, con municipios de extrema pobreza, pero también hay otros factores que podríamos nosotros también estar analizando en esta situación. Lo importante aquí es, estos números tienen que disminuirse en El Salvador y en el mundo entero. Hay metas que nosotros debemos cumplir. Vean, este dato solamente es del 2022. 137 personas murieron en Chalatenango a causa de una enfermedad cardiovascular. Y si ustedes ven la afectación en términos, en razón de sexo, parece que los hombres se afectan más que las mujeres. Así dice la teoría. Pero veamos aquí. La realidad acá entre masculino y femenino, ¿verdad? Parece que también lo está confirmando. Vean, 83-54, 58-41. Esto merece también un análisis.
desde la determinación de género y salud. Las mujeres generalmente consultan más en los establecimientos de salud y los hombres se quedan más con una demanda contenida. Bueno, culturalmente el hombre tiene que soportar más las enfermedades, entonces son más huraños a los servicios de salud. ¿Y qué pasa? Se están muriendo más tempranamente por complicaciones. Eso también nos debe de hacer repensar en el abordaje y en la búsqueda, en los tamizajes para buscar esta hipertensión también en los hombres. Esta situación también nos da, nosotros le llamamos como un entramado mero vicioso, porque una enfermedad se convierte también en factor de riesgo de otras enfermedades. Una persona con hipertensión, si ustedes lo notan o lo recuerdan, también debe hacérsele un control de su función renal, porque probablemente haya una enfermedad renal crónica. También a la base puede haber obesidades. Por supuesto que también hay dislipidemias, elevados porcentajes de colesterol y triglicéridos, etc. Entonces, es una situación en la que no solamente se comparten factores de riesgo entre todas las GNT, sino también los factores protectores. Y muchas veces una enfermedad no solo es enfermedad, sino que se constituye un factor de riesgo para otras enfermedades. Tal es el caso también aquí mismo en la hipertensión. Entonces, si prevenimos unas, también vamos a estar previniendo las otras. Ese es el mensaje más importante. El problema de salud y hipertensión, como decimos, debe analizarse desde un enfoque de determinantes. El compañero Danilo Pérez va a profundizar más sobre las determinantes más distantes de la persona. Fíjense que ahí ustedes, este es el esquema de determinantes de OMS y OPS, y les dice que hay determinantes estructurales de las desigualdades en salud que tienen que ver, las más alejadas de la persona tienen que ver con el contexto socioeconómico y político, tienen que ver con el sistema de gobierno, con las políticas macroeconómicas que pueden haber, con las políticas sociales, con las políticas públicas y con el tema cultural y de cultura y de valores sociales. De esto, lo que yo quiero destacar es que los factores conductuales, que son los más cercanos al individuo, y los sistemas de salud también, y estas circunstancias materiales, condiciones de vida y de trabajo en que las personas se viven y se desenvuelven desde un enfoque determinante, que son esos espacios donde las personas nacen, crecen, se reproducen, viven, trabajan, estudian. Entonces, y todas esas condiciones que se dan. Lo que quiero destacar acá es que hay factores conductuales, por supuesto, y ya hablamos, fumar, el consumo excesivo de sal y grasas saturadas en la alimentación diaria, un estilo de vida sedentario, un alto consumo de bebidas alcohólicas, un bajo consumo de agua, etcétera, tienen que ver con el comportamiento. Pero, ¿qué me está causando a mí que yo sea una persona fumadora? ¿Qué me está causando a mí que tenga un estilo de vida sedentario más allá de mi deseo de tener una vida saludable? Entonces aquí viene el análisis de las causas, ¿verdad? Entonces hay factores conductuales que son factores de riesgo, pero hay otro tipo de factores que son más estructurales que vienen a repercutir en ser esas causas de las causas de estos comportamientos que se me vuelven riesgos para una hipertensión arterial. Nos hacen falta medidas de salud pública, como por ejemplo una reducción de la ingesta de sodio, una estrategia poblacional de salud pública, ¿verdad? Que se pueda implantar. A veces medidas sencillas. Por ejemplo, hay países que han salido adelante y han bajado sus índices de hipertensión con una medida de salud pública sencilla, y es bajarle la cantidad de sal a el pan francés, por decir algo. Con una medida sencilla, haciendo alianzas con las cafeterías en que eliminen los saleros de la mesa. Ese comportamiento también se puede hacer a nivel personal y a nivel de la familia. Quitemos esos saleros de la mesa, de las mesas de nuestra casa.
Pidámosle a la gente de las cafeterías que tenemos ahí en esos hospitales, en esas unidades de salud, en esas instituciones donde laboramos, 0 sal en las mesas, para que aunque sea la gente que quiere comer sal, le cueste un poquito más. Pero hay personas que a veces, sin probar la comida, agarramos el salero y le echamos más sal a la comida, porque ahí lo tenemos enfrente. Factores facilitadores de comportamientos que no son saludables sobran. Factores facilitadores de comportamientos saludables muchas veces nos hacen falta, y hacia eso van las medidas de salud pública. Con este gráfico yo quiero remarcar lo que estoy diciendo. Noten ustedes el gráfico de una persona que está aquí a un lado de la diapositiva. Fíjese, le dice acá que usted, desde un enfoque determinante, si usted trabaja en la reorientación de los servicios de salud, que déjenme felicitarles a los servicios de salud, tanto de primer nivel como de hospitales, están haciendo maravillas en la reorientación del servicio de salud. Ahora no es poco frecuente encontrar hospitales que están trabajando mucho en el tema de promoción de la salud. Estamos cerquita de tener hospitales promotores de la salud. Y ya no solo es una labor de primer nivel, que es quien lo ha venido haciendo siempre. Si nosotros trabajamos en los servicios de salud con adecuados manejos de la hipertensión arterial, con que estén los medicamentos, con que se tengan los insumos para detectar tempranamente a través de las pruebas de laboratorio, todo eso, estamos afectando un 20%, lograríamos un 20%. Si trabajamos los comportamientos a que sean más saludables, ¿verdad? Estaríamos afectando otro 30%. Si trabajamos y hacemos esfuerzos en los entornos, sumamos un 10%. Pero si abordamos, incidimos en los factores socioeconómicos, estamos logrando un 40%. Mi llamado aquí es importante la educación para la salud, es importante la comunicación en salud, pero si solo hacemos eso y no afectamos todo lo demás, nos estaremos quedando a mitad del camino. Y casi que ni a la mitad, a un tercio de lo que podemos lograr. Entonces, siempre que vayamos a hacer una intervención, pensemos que debemos afectar todos esos niveles de las determinantes sociales de la salud para poder tener resultados sostenibles en el tiempo y que se vean realmente los resultados en los indicadores de país. Cambios en el estilo de vida desde un enfoque positivo integral. Claro que necesitamos mejorar la actividad física, necesitamos una alimentación más saludable, necesitamos mejores niveles de salud mental, necesitamos más ingesta de frutas y verduras según las recomendaciones que damos en porciones pequeñas. Cada quien sabrá, ¿verdad?, cuál es su alimentación adecuada para él. Eso es de lo que se trata, de que le enseñemos a la población, no una receta de dieta común para todos, sino que aprendamos junto con el personal de salud a tener una alimentación adecuada y saludable para cada persona. Ame su corazón. Si usted se ama usted solo, cuide su corazón. Y aquí ya nosotros dijimos todo esto es nada más para reforzar, ¿verdad? Desde la OPS, estas son de las prácticas que más se están posicionando para promover en las personas. Como Ministerio de Salud, le decimos, dentro de los pilares esenciales del tratamiento y cuidado de la hipertensión, por supuesto está el farmacológico, pero estamos trabajando mucho y les pedimos que sigamos trabajando dentro de los pilares el no farmacológico con 3 intervenciones a la cabeza. Con la estrategia HEART, ustedes saben que la consejería como una técnica educativa individual por excelencia es un abordaje decisivo para que las personas adopten comportamientos voluntarios, conscientes y sostenidos en el tiempo para cuidarse. Entonces, este es el flujograma que ustedes conocen, que les hemos proporcionado para el tema de consejería. La consejería debe llevar a la persona de manera consciente a establecer compromisos de cambio y a hacer su plan de autocuidado. Entonces, una persona con hipertensión, con un buen manejo farmacológico y además con una consejería adaptada a sus necesidades,
tiene un mejor chance de tener un mejor cuidado de su salud y prevenir complicaciones. Para hacer consejería, hemos producido este tríptico que yo espero que esté en sus establecimientos y que usted lo esté utilizando bien, porque a veces tenemos los materiales y no los estamos utilizando con las personas o los estamos regalando como cualquier promocional. Este brochure, este tríptico que usted tiene enfrente, está recomendado para que usted se apoye cuando realice un proceso de consejería con la persona. Y luego, por supuesto, se lo regale para que lo comparta con su familia y con sus amigos esa información. Entonces, está eso. Y además, usted sabe a qué le da un enfoque individual, educativo. Pero también estamos pidiéndoles, sigamos promoviendo la incorporación de las personas con enfermedad no transmisible a los grupos de autoayuda, porque es un espacio de compartir, es un espacio de redes, es un espacio en el que las personas también aprenden a cuidarse entre sí mismas, es con la estrategia de pares. Y por supuesto, el tema de promover la actividad física y nuestra estrategia de ejercicio como medicina, que ustedes saben que dentro de los pilares, este tema es a cada persona la prescripción de ejercicio como medicina. La recomendación de OPS-OMS es mínimamente 30 minutos por día, 5 veces a la semana, hasta acumular 150 minutos, pero cada persona sabrá qué tipo de ejercicio es la que más le conviene hacer de acuerdo a sus propias características, y justamente ese es el programa de ejercicios medicina. Prescribir el ejercicio como le prescriben la enalapril, como le prescriben la olmesartán, con un tipo de ejercicio para usted, con su dosis, con su frecuencia, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. Entonces, si nosotros cuidamos estos pilares en el manejo de la hipertensión, vamos a evitar aquellas complicaciones que veíamos al principio y vamos a disminuir esos fatales números que estábamos viendo en rojo, que habla de las muertes prematuras, de los fallecidos en edades entre 30 y 69 años, que es lo que se tiene medido en ese indicador, pero por supuesto que las muertes en las edades fuera de esos rangos también existen. O sea, la mortalidad por hipertensión es mayor que esa que se les ha presentado ahí. Día Mundial de la Hipertensión, para que reflexionemos nuestro accionar según el rol que tenemos, cuán bien lo estamos haciendo y cada día nos vayamos a la casa con la satisfacción de haber hecho bien y con amor lo que estamos mandatados a hacer y lo que elegimos hacer en nuestra vida. Muchas gracias, y yo ahora dejo al compañero, al licenciado Danilo Pérez del CDC para la segunda parte de esta presentación. Y luego, si ustedes quieren, dejamos un espacio para sus comentarios y sus preguntas. También voy a estar pendiente del chat por cualquier situación. Pido por favor a los compañeros de recursos humanos que me le habiliten de coanfitrión para que el licenciado... A la licenciada Estela Alvarenga, quien es nuestra coordinadora desde la subcomisión de la promoción de la salud en el Ministerio de Salud. Nosotros, bueno, yo estoy en representación del Centro para la Defensa del Consumidor, CDC, soy el director ejecutivo. Y voy a hacer un abordaje sobre del tema de la hipertensión. Yo lo voy a hacer no desde la perspectiva médica, no desde una perspectiva clínica, sino desde una perspectiva que nos ayude a una mayor comprensión del problema o de esto que nosotros y nosotras conocemos como hipertensión, para que tengamos una mirada mucho más amplia que está relacionada precisamente a las determinantes de la salud de las enfermedades de la enfermedad cardiovascular, como es la hipertensión. Como todas y todos sabemos, ya estos son datos que nos los ha proporcionado la ENECA, tenemos a 1.4 millones de personas con hipertensión arterial. Y esta es una de las enfermedades que no solo es una afectación a nuestro corazón, sino que también genera en cierta medida
otro impacto con las enfermedades renales crónicas. Y la ENECA nos ubica a 459,000 personas con estos datos. Yo estoy esperando que el Ministerio de Salud, a través de la fuente Sismo, nos proporcione los valores totales. Ya de hecho, la licenciada Estela Alvarenga mostró información de las tasas de mortalidad que tenemos por enfermedades no transmisibles y específicamente, más concretamente, sobre las enfermedades de hipertensión, ¿verdad? De las cardiovasculares. En esa información que nosotros manejamos, que es al año 2021, tenemos fuentes del Ministerio de Salud que ha disminuido un poco el número de muertes por enfermedades no transmisibles. Habrá que ver, haciendo los datos de los valores absolutos, en cuáles ha disminuido particularmente. Pero al menos al año 2015, estos son los valores que nosotros teníamos a nivel nacional. 1.4 millones con hipertensión arterial y 459,000 con enfermedad renal crónica. El número de muertes se incrementó de 13,521 personas del 2012 a 21,578 en el 2020. Como mencioné, el Ministerio de Salud, la última actualización en datos de tasa de muerte, nos ha afirmado que hay una baja. Es importante verlo en números absolutos y en qué enfermedades, particularmente de las no transmisibles, es donde se ha presentado la baja. Eso es algo que todavía estaremos esperando para poderla compartir la información. Lo cierto es que los datos que tenemos pues son todavía bastante altos. En adultos, porque de una u otra forma también esto está asociado, la enfermedad está asociada con el tema de sobrepeso y obesidad. Entonces los datos nos dicen que el 40% de los salvadoreños con edades mayor o igual a 20 años presentan sobrepeso y el 25% presentan obesidad. Es decir, 2.6 millones de personas están en la categoría de obesos y sobrepeso. ¿Es alto? Sí, es alto. Es bastante alto el porcentaje. Entonces, esto ya nos va poniendo en introducción de cómo estamos en términos generales en materia de las enfermedades no transmisibles. Y aquí es donde yo quiero empezar hablando y que es importante que ustedes lo tengan en ese contexto, desde la localidad, desde donde están presentes, que es clave las determinantes y las condiciones de las enfermedades cardiovasculares. Para nadie es ajeno el reconocer que hay un fenómeno de globalización. Vivimos en una globalización, la pudimos notar esta globalización allá por fines de los años 80, en la década de los 80, empieza un gran fenómeno de globalización y aparece con muchísima fuerza en la globalización lo que se ha llamado en conocer la comida chatarra, que es el término más duro que se utiliza contra lo que se llama en inglés o en español la comida rápida, el fast food. Este tipo de comida son productos industriales, es lo que se conoce como productos procesados y ultraprocesados. Aquí hemos tapado las marcas para no hacer ninguna publicidad a ninguna marca, ni estar evidenciando
alguna crítica en marca particular, pero ustedes saben a qué nos referimos. Entonces, aquí hay alimentos que ya están procesados y que aparte de ser procesados, son ultra procesados, que tienen componentes que no son saludables y que además son baratos. Son baratos. Pero que son totalmente dañinos para nuestra salud. Entonces, ¿cuál es el resultado de este tipo de alimentos? Que estamos consumiendo demasiada grasa, grasa de mala calidad. De hecho, nos venden hasta aceites que nos ponen que es libre de colesterol, que son sanos. Son productos con bastante o exceso de sal y exceso de azúcar. Una vez hicimos un estudio sobre los cereales, productos de cereales, y me acuerdo que a un estudio le llamamos dulcemente salados. Imagínense ustedes, dulcemente salados. O sea que en uno de esos cereales a las personas lo sienten rico porque es alto en azúcar, pero también es alto en sal. ¿Ya? Entonces, y eso nos gusta, el paladar le sabe bien, le fascina ese tipo de producto, pero está generando este tipo de problemas. La otra determinante que no hay que negar es el tema de la urbanización. Pero yo quiero poner énfasis en materia de la urbanización poniendo dos contrastes. En la parte superior izquierda está el mercado y en la parte superior derecha está un lugar de comida rápida en un centro comercial. Creo que tenemos una dificultad en el país donde tenemos menos mercados, en los mercados donde se comercializan las frutas, las verduras, las hortalizas, etcétera, y tenemos más disponibilidad de establecimientos de comida rápida. Este es un ejemplo en los centros comerciales. Pero esa comida además la vemos en las tiendas, la vemos en las tiendas que están en nuestras comunidades, en nuestras colonias, etc. Tenemos un problema de contaminación. Hace poco fue fuerte en el área metropolitana de San Salvador por esto del polvo del Sahara, que se vino todavía a evidenciar aún más el tema de la contaminación. Entonces, la urbanización nos ha traído también serios problemas que es importante tener en cuenta en este análisis que estamos realizando. La otra determinante de las enfermedades cardiovasculares es precisamente el envejecimiento, que es algo más natural a medida que nos van pasando, vamos creciendo en edad, pues nuestro órgano también se va afectando y eso es parte normal. Pero también se ha encontrado como determinante el nivel educativo. ¿Por qué el nivel educativo? Porque si a menos conocimiento, a menos estudio, hay un problema de un mayor consumo de alimentos que tiene que ver con los ultraprocesados. Estar hablando de estos temas, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a tener un gran reto, como decía la licenciada, un gran reto que hay que trabajar, que es el tema de la sensibilización y el tema de la educación. Ustedes podrán observar que en materia nacional, analizando los datos de los últimos años, 2019, 2021, de acuerdo a la encuesta de hogares y propósitos múltiples del 2022, que el promedio nacional es de 7 grados, donde 6 de cada 10 niños no logran terminar
el 6º grado de educación básica, de cada 10, solo 4 avanzan a bachillerato y de eso, solo 2 ingresan a la universidad y finalmente 1 se gradúa. Entonces, el tema educativo es un gran reto que se nos presenta. Por eso me gustó cuando la licenciada Alvarenga hacía el análisis y decía que hay que ver esto desde una perspectiva estructural. Y esta es una de las causas que sin duda alguna tiene que ser abordada en razón de este tema de mucha relevancia que nos está llevando a cantidad de personas que se están muriendo o que han muerto. El otro factor que me parece importante en este análisis también como determinante es el nivel de ingresos económicos, que está reconocido también por la Organización Mundial de la Salud como determinante de estas enfermedades. Aquí yo les he colocado un gráfico en esta columna amarilla. Ustedes podrán observar el salario mínimo del sector comercio, ya con descuentos de ley, es de $327.59. Pero el costo de la canasta básica urbana es de $249.08. Entre ese salario con descuentos de ley y el costo de la CBA, que es de 22 alimentos, hay que decirlo de esa manera, solo 22 productos tiene, apenas se alcanza a cubrir con ese salario el 76% para poder adquirir esos 22 alimentos. En el caso del salario agropecuario, con descuentos de ley quedan $218.52 y el costo de la CBA rural a marzo del 2023 cerró con $118.73 también de los 22 alimentos. Es más difícil para el sector agropecuario porque invierten un 86.36% de su salario para adquirir esos 22 alimentos. ¿Ya? Si a eso le sumáramos el pago del promedio nacional de los servicios públicos, que es de $84.12 por servicios públicos, agua, electricidad, telefonía, el transporte público para irse a ganar ese salario, las tasas municipales, el promedio nacional es $84.12. Dicho en otros términos, para aquellos asalariados del sector agropecuario, aquí ustedes podrán observar que se está yendo el salario entre los 22 alimentos y el pago a servicios públicos en un 130.93%. Y en el caso para el sector comercio, en un 101%. Es decir, el dinero no está alcanzando. ¿Por qué es importante este análisis que puede parecer muy economicista de lo que estoy haciendo en este momento? Es importante tenerlo en cuenta porque en efecto, a medida que no hay un adecuado nivel de ingreso, usted va a tratar la manera de ver qué es lo que come. Porque si el dinero no le alcanza, entonces ve qué es lo que come. Hay un estudio de la FAO que nos muestra que en Mesoamérica el costo promedio de una dieta saludable se ha calculado en $3.47 acá en Mesoamérica, y que esto tiene un impacto altísimo en el 27.8% de la población. Es decir, en un impacto de 43 millones de personas. Por eso es que la industria alimentaria está ofreciendo alimentos que son más baratos y entonces uno dice, pues la fruta está más cara y prefiero comerme tal producto, ¿ah? A lo mejor una bolsita de papitas de tal marca, salada, ultra procesada con grandes cantidades de aceite, pero está más barata que tal vez comprarme un mango, ¿ah? Un panadés o un nomi, etcétera. Entonces, también esto es una determinante que afecta, como dije, el problema de este tipo de enfermedad.
para que lo tengamos en cuenta. Entonces creo que es clave, es estratégico saber aconsejar a los enfermos, enseñarles a decir qué tipo de alimento, las guías alimentarias. Porque si yo le empiezo a decir que consuma salmón, pescado, ay, se me ocurre decir salmón, pues ya acabo de hacerle la relación de la realidad del salario mínimo con respecto a la adquisición de la canasta básica alimentaria. Entonces sí es compleja la situación en materia económica. ¿Cuáles son los factores de riesgos? Ya lo mencionaba la licenciada. Aquí también hay datos del ENECA. Hay varios datos de otras encuestas. En el tema de la alimentación poco saludable, lo que sabemos es que el 93.8% de la población adulta salvadoreña pues posee un consumo bajo de frutas y verduras. ¿Qué estarán consumiendo? ¿Qué es lo que sustituye a la fruta y a la verdura? Es un tema que es de importancia para ustedes para aconsejar a la población, desde sus unidades, desde donde ustedes están. 79.1% de los adolescentes no realizan este consumo, pero está más alto todavía en la población adulta. 81% de la población adulta y 66% de los adolescentes consumen bebidas azucaradas. Gravísimo esto. Gravísimo el dato. Ya va a salir la nueva encuesta. Están en ese proceso, se está trabajando en las bases, en el protocolo de la nueva encuesta. Ojalá que mejoremos los resultados, pero estos datos son alarmantes. 65%, 66 pudiéramos decir de adultos y 48 de adolescentes no están tomando agua. Es insuficiente el consumo de agua. Este es otro gran problema que tenemos. 15.4% de estudiantes, este es un grupo más pequeño, pero es alto, tiene que ver con el nivel de ingreso, comen en restaurantes de comida rápida 3 o más días en la semana, pero están yendo a comer ahí. El consumo de tabaco, la prevalencia 35.14, es decir, 1.439.000 salvadoreños y salvadoreñas, población mayor de 18 años, está en el tema de consumo de tabaco. Recientemente hemos conocido la encuesta de jóvenes que habla de una disminución en los jóvenes. Lo estuvimos analizando desde la Comisión Nacional para el Abordaje de las Enfermedades No Transmisibles y lo que pasa es que la encuesta se hizo en un momento de COVID. Entonces, ahí tenemos alguna duda sobre eso. Pero estos son los datos de la encuesta nacional sobre el consumo del tabaco y el alcohol, 2015, si no me equivoco, que es alto, lo teníamos alto. 74.5% iniciaron el consumo antes de los 20 años. Y aquí yo quiero poner acá abajo, pongo un documento, que así se llama, que es el índice de la industria de la interferencia del tabaco del 2021, donde nosotros, perdón, voy a retroceder, donde nosotros encontramos ahí abajo que no existe una evidencia de una política de funcionarios públicos que regule el aporte u obsequios de la industria tabacalera, así como las existencias, invitaciones, visitas, estudios. Es decir, la industria tabacalera, a pesar de que ya existen regulaciones, ya tenemos una ley, pero la industria tabacalera se rebusca cómo interferir para poder comercializar sus productos.
estamos preocupados con el tema del vapeo. Lo estuvimos hablando el otro día y nos preocupa porque inclusive uno de los doctores nos decía que le huele rico a fresa, que a vainilla y que huele ese producto. Entonces a la gente, pero no valoran, no están interpretando o desconocen el impacto que eso tiene en el tema de la salud. Entonces aquí tenemos que ver asuntos de regulación que son importantes, pero que sin duda alguna afectan las enfermedades. El consumo de alcohol, 500,000 de salvadoreños y salvadoreñas tienen un patrón de consumo nocivo de alcohol. 85% de esta población entre 24 y 35 años. 9.8 mostró tolerancia, 2.2 mostró características de dependencia del alcohol y solo 1.3% buscó ayuda profesional para cesar su dependencia alcohólica. La inactividad física, 39.9% de la población adulta no realiza este tipo de actividades. Se nos complicó más con el COVID. 34.2 de jóvenes pasan 3 o más horas al día haciendo actividades sedentarias. Se complejizó más con el COVID. Ahí estaban los celulares, las tablets, las computadoras, etcétera. Entonces, se están haciendo esfuerzos importantes, hay que reconocer las ciclovías, los cierres en espacio, pero necesitamos más avanzar en esto. Y aquí es importante el tema de la interinstitucionalidad. La OPAMS, las municipalidades, el Ministerio de Salud, porque no solo es el Ministerio de Salud. Aquí son las unidades, con las municipalidades, necesitamos más parques, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo quiero concluir, una vez que hemos analizado las determinantes, los factores de riesgo, quiero concluir diciendo que son importantes las políticas públicas. Yo comparto el planteamiento de la licenciada Alvarenga, de esto de la intersectorialidad, interinstitucionalidad, pero también las políticas públicas. Es decir, nosotros podemos estar haciendo un esfuerzo queriendo cambiar hábitos y estilos de vida saludable. Una cosa es cambiarlo con el deseo de hacerlo desde un nivel personal y que lo estemos aconsejando al paciente, pero otra es una medida de política pública donde, como decimos, le echamos la vaca entre todas y todos y le hacemos fuerza. Entonces, nosotros como CDC hemos estado proponiendo que se promueve el etiquetado de advertencia nutricional en los productos ultraprocesados preenvasados en este país. Que haya una ley de etiquetado. Si ustedes se fijan, se van a una tienda o los productos que puedan adquirir los ultraprocesados, ustedes van a encontrar ese que dice GDA, eso es lo que van a encontrar, la guía diaria alimentaria porque está en inglés y el semáforo, el CEN, eso es lo que ustedes van a encontrar. Si usted no es nutricionista, yo siempre he insistido en esto, si usted no es nutricionista, usted difícilmente va a comprender qué significa eso. A los médicos inclusive les cuesta interpretar estos porcentajes. Tal vez ustedes ya lo han estudiado más, pero a la mayoría de la población le cuesta. En cambio, el que está abajo es el sistema de etiquetado de advertencia. Está siendo usado en Chile, en Argentina, en Ecuador, en Uruguay. Recientemente se aprobó en México. Ya están viniendo productos mexicanos a los supermercados de este país. Entonces, en esto quisiéramos avanzar. Estamos tratando de hacer ver la importancia de este tipo de etiquetado, porque si usted
como consumidor o como consumidora final decide tomarse una gaseosa que le dice que tiene un exceso de azúcar, esa ya es su decisión. Nosotros no estamos queriendo limitar el decir que no se compre, lo que le estamos queriendo decir al consumidor, mire, si usted lo compra, sepa que lo que está consumiendo tiene exceso en azúcar. Y así sucesivamente para el sodio, para la grasa saturada, etc. El otro tema que a nosotros nos parece importante es el tema del impuesto, del incremento del impuesto a las bebidas azucaradas para la salud pública. El Salvador, en un estudio del año 2017, solo para la carga de las enfermedades de diabetes e hipertensión, ascendió a 586.3 millones de dólares la inversión que tuvo que hacer para atender este tipo de enfermedades. ¿Pero qué tipo? El gasto. Bueno, yo no quería mencionar, verlo como un gasto, pero sí, en realidad es un gasto. Y ahí van los medicamentos, etc. Esto se puede prevenir en la medida de lo posible si la población dejara de consumir productos altos en azúcares, alto en alcohol, que ese es un tema que yo sé que es complejo, pero que requiere ser sin duda analizado. Aquí volví a repetir el nombre, pero quiero detenerme acá con los cafetines escolares. Ya tenemos una normativa que regula el que no se estén comercializando productos en los cafetines y en las tiendas escolares, ¿eh? Los productos ultraprocesados. Sin embargo, nosotros creemos que más que tener una normativa, deberíamos de contar con una ley que le permita al país tener todavía mucho más dientes en esta materia. Y lo último que me parece importante es el tema de la intersectorialidad. Yo creo que al Ministerio de Salud no lo podemos dejar solo. Creo que el Ministerio de Salud requiere de la participación de las otras carteras de gobierno. Si cuando nosotros analizamos el sistema alimentario empieza desde la producción y termina hasta el consumo. Entonces, si no tenemos disponibilidad de fruta, de verdura, ahí juega importancia el Ministerio de Agricultura. Ahí está la interinstitucionalidad, Ministerio de Agricultura. Que no hay, que está desordenada la ciudad, ahí está la OPAMS, ahí están las municipalidades. Que necesitamos mayor sensibilización y educación, ahí está el Ministerio de Educación, ahí está Fosalud, etcétera. La interinstitucionalidad es necesaria, es importante, y también la intersectorialidad. Ojalá el tema de las comunidades es clave, los esfuerzos que se realizan con los grupos de enfermos, de enfermedades no transmisibles para la prevención, con los adultos mayores, etcétera, creo que se vuelve fundamental entre todas y todos. Pero haremos, creo yo, un mejor El Salvador si entre todas y todos sensibilizamos, educamos, pero también creamos políticas públicas que sean capaces para enfrentar esta gran cantidad de personas que se nos están muriendo, ¿eh? Porque ya al menos ya presenté los datos, son enfermedades no transmisibles. Muchísimas gracias.